¿Qué tal amigos? Les habla Manuel Avendaño de nuestra gente en TV, nuestra gente digital y Peruvians TV New York. Estamos en esta tarde con una entrevista con un enlace vía Zoom con el embajador Fortunato Quesada, quien se le recuerda por haber estado aquí en el consulado de Nueva York algunos años y también luego pasó al servicio diplomático en Israel, donde se vio envuelto en una denuncia que finalmente no prosperó. Quisiera que el embajador Fortunato Quesada nos diera más detalles sobre este caso sucedido en Israel y que hace poco la Corte Suprema del Perú ha decidido su restitución al cuerpo diplomático. Adelante, Fortunato Quesada, desde Lima. Manuel, muy buenas tardes y un saludo por tu intermedio a toda la colonia peruana en Nueva York y también en Nueva Jersey. Efectivamente, estuve en Nueva York del 2010 al 2013 y fueron años pues de intensa actividad laboral y siempre en contacto con todos los periodistas peruanos acreditados en Nueva York, entre ellos tu propia persona. Efectivamente, como tú bien dices, en Israel se presentó una situación donde fui grabado inopinadamente, sin mi conocimiento ni autorización, por los empleados domésticos que tenía en mi casa durante 40 horas. Estos audios de 40 horas fueron remitidos al jefe de gabinete, el fallecido embajador José Boza, jefe de gabinete del entonces canciller Popolicio, en mayo del 2018, y a su vez fueron enviados a Panorama y salió un programa en Panorama con un escándalo mediático con todos los audios, hoy sabemos, totalmente descontextualizados. Estos audios produjeron en la Cancillería una reacción adversa a mi persona, un proceso disciplinario express, y en 6 meses, de julio a diciembre del 2018, me destituyeron del servicio por haber sido yo, según ellos, el que creó este escándalo mediático. En consecuencia, a partir de abril 2019, el estudio del doctor Enrique Gersi, que me representa, presentamos en abril 2019, repito, un proceso contencioso administrativo al Poder Judicial peruano señalando la violación del debido proceso. La violación del debido proceso estaba basada en la violación, en primer lugar, de tomar en consideración grabaciones que fueron obtenidas de manera ilegal. Tú sabes que en el Perú la legislación solo permite grabar a personas bajo autorización de un juez, cosa que no sucedió en mi caso. En segundo lugar, yo no cometí ningún delito y se me aplicó la mayor pena posible, que era la destitución, es decir, una desproporcionalidad enorme, más una serie de errores en la violación del debido proceso. Esto llevó a que en septiembre 23 ganara la primera instancia, en abril 24 ganara la segunda instancia, y en julio 24 el Procurador Público de Relaciones Exteriores presentó un recurso de casación contra esa sentencia en segunda instancia, pero en junio del 2025 la Corte Suprema declaró improcedente dicha casación, con lo cual quien habla ganó el juicio a la Cancillería por violación del debido proceso. En el transcurso de estos años, que han sido largos, 6 años y medio de pelea en el Poder Judicial para ganar, descubrimos dos hechos que realmente muestran que este caso es único en el mundo, único en el servicio diplomático peruano, y te los paso a relatar. En primer lugar, en octubre del 2020, el señor Pedro Rubín, que era mi número 2 en Israel, conjuntamente con
el jefe de gabinete del canciller Popolicio, José Boza, el señor Rubín entregó a la sección consular en Israel 31 folios de WhatsApp donde se ve claramente de una manera premeditada cómo organizaron y planificaron el escándalo mediático en contra de mi persona vía Panorama y cómo armaron este muñeco. Y en segundo lugar, en diciembre del 2020, la profesional embajadora Fátima Trigoso presentó un informe al viceministro de Relaciones Exteriores señalando que los involucrados en este complot, así lo menciono, una celada, una conspiración, una emboscada, los participantes, el canciller Néstor Popolicio del 2018, el viceministro Hugo de Sela, el jefe de gabinete Boza y el ministro consejero Pedro Rubín, armaron todo este complot violando la constitución política del Perú, violando la ley del servicio diplomático y además dañando el prestigio y la imagen del servicio diplomático, porque todas las resoluciones que firmaron de Sela y Popolicio en contra mía el 2018, al haberme dado la Corte Suprema en junio 2025 la razón, las declaró nulas. ¿Qué significa eso, Manuel? Al declarar nulas dichas resoluciones, la destitución no existió. Al no existir la destitución, yo debo regresar a mi situación anterior, que es la situación de actividad. Por ello, yo debo estar repuesto en los próximos días porque todavía falta un trámite burocrático en la Corte Suprema que es, te lo explico, que el expediente baja de la Corte Suprema al juzgado de primera instancia y es el juez de primera instancia el que declara que cúmplase lo ejecutoriado, y ahí la Cancillería y el estudio Gersi son notificados y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que acatar dicha sentencia judicial. Usted ha señalado un complot. ¿Cuál sería la razón para esta acción dentro de la Cancillería peruana? Si nos puede explicar. Claro que sí, Manuel, y además es una muy buena pregunta porque es de ahí donde nace toda esta animadversión contra mi persona. Y te lo voy a contar porque realmente la causa raíz es algo que también nunca ha sucedido en el servicio diplomático peruano, pero así son, hay veces, las experiencias negadas, por decirlo cortésmente. En agosto del 2016, yo había sido designado en julio del 2016 director general de protocolo del despacho presidencial del presidente Kuczynski con oficina en Palacio de Gobierno. Como tú comprenderás, la función protocolar es una función profesional que se dedica a las ceremonias, a las reuniones, a las citas, a las visitas, a recibir y a despedir gente que el presidente recibe, y es una persona que conoce la agenda presidencial y por ello es una persona que siempre está al costado del presidente de la República. Y esto motivó, aunque la colonia peruana en Nueva York no lo va a creer y tú también te vas a quedar sorprendido, el canciller Luna, el primer canciller del presidente Kuczynski, en agosto del 16, en presencia de su viceministro, el entonces embajador Néstor Popolicio, quien después va a ser canciller del presidente Vizcarra, me pidió que yo le informase de todas las reuniones, actividades, agendas, citas con quienes el presidente Kuczynski se reunía todos los días para que él esté enterado y le pueda advertir al presidente de a quién recibir y a quién no recibir. Como tú comprenderás, la función del director general de protocolo es una función no solo profesional, funcional, sino de una discreción absoluta, porque yo no soy un profesional que está para juzgar al presidente de la República, estoy para apoyar su trabajo
Y a mí el presidente Kuczynski jamás me dio una orden ilegal o incorrecta. Ante la pregunta del canciller Luna o la orden que él me dio, simplemente yo lo miré y por contestarle una palabra para salir del paso, como se dice, le dije correcto, señor, y el viceministro Popolicio me dijo, Fortunato, ¿has entendido lo que te ha dicho el canciller Luna? Y le contesté, correcto. Ese mismo miércoles de agosto del 2016, en la noche, yo fui a despachar a la casa del presidente Kuczynski las cosas protocolares que hay que despachar y le conté esta situación, a lo cual el presidente Kuczynski me dijo, ni hablar, tú estás aquí para proteger mis espaldas. En consecuencia, yo jamás fui, disculpa que lo diga, un informante o un soplón de las actividades del presidente de la República, porque yo tenía ese cargo no solo por mi profesionalismo y discreción, sino por la confianza que el presidente de la República había depositado en mi persona. En consecuencia, yo no podía, pues, dedicarme a traicionar y a contar al canciller de la República las cosas que el presidente hacía. Si el canciller de la República quería saber algo del presidente, es muy simple. Era el canciller y que él le pregunte al presidente Kuczynski lo que quería saber. Esa es la razón de fondo de yo haberme negado a ser un soplón, un informante, y después los colaboradores de Popolicio y de Cela le ordenan vía el embajador Boza, pues a Rubín en Israel a grabar, me graban 40 horas, arman este muñeco, como se dice, este complot, hay las pruebas irrefutables, los 31 folios, el informe técnico de la propia Cancillería que lo dice, y toda la prensa, Manuel, en el Perú, sin excepción, te explico, el diario El Comercio, La República, Expreso, La Razón, Las Noticias, diversos opinólogos, todos me han dado la razón porque las pruebas son irrefutables y es algo inaceptable que en el servicio diplomático un canciller de la República, un viceministro como Popolicio y de Cela se hayan visto en una inmoralidad de este nivel, destrozando la institucionalidad de Torre-Tagle, dando un pésimo ejemplo, y hay que saber deslindar que porque hay 4 malos funcionarios que no supieron cumplir y honrar los valores y principios de Torre-Tagle y la imagen y la institucionalidad, no por eso se va a dañar al 98% del servicio diplomático, que es gente decente y eficiente. ¿Me dejo entender? Bueno, sí, y ¿qué es lo próximo en este caso, señor embajador Fortunato Quesada? ¿Qué es lo que viene? ¿Se va a proceder inmediatamente a su reposición en el servicio diplomático? ¿Qué se hará con estos señalados 4 funcionarios que a su parecer actuaron mal? ¿Se entablará alguna acción posterior, alguna acción judicial? Bueno, lo primero, Manuel, es esperar la resolución judicial del juez de primera instancia que diga cúmplase lo ejecutoriado para proceder a la reposición. Una vez repuesto ya en la situación de actividad, yo solicitaré una cita con la alta dirección de la Cancillería a efectos de explicar mi situación, que fue confirmada por la Corte Suprema, que se violó el debido proceso en mi caso, se ordena la reposición y ello declaró nulas las resoluciones de Popolicio y de Cela, que me votaron de manera desproporcionada, abusiva y arbitraria. En consecuencia, la Cancillería lo primero que tendrá que hacer, así como sucedió con los cesados en diciembre del año 92 por el entonces gobierno de Fujimori, en octubre del 2001 hubo una ceremonia en Palacio de Gobierno bajo el presidente Toledo, donde se repuso a todos los cesados y se pidió perdón por esta actitud arbitraria cometida en diciembre del 92.
Entonces hay el precedente y en mi caso debe haber pues una similitud, una ceremonia, un acto de desagravio a mi persona por la barbaridad, la inmoralidad que hicieron conmigo y en consecuencia debe haber también en la moral que debe restituirse en Torretali y el ejemplo que debe existir a las nuevas generaciones, deben pues sancionar a los que se metieron a violentar toda la institucionalidad, toda la gestión pública, toda la decencia, toda la integridad, toda la moral. Es decir, no se puede tener un canciller de la República y un vicecanciller involucrados haciendo, pues, como se dice, chanchullos o armando un muñeco para destrozar el proyecto de vida de mi persona durante 7 años. Y por supuesto, también vendrá pues lo que se llama lo de vengados y los daños y perjuicios, porque estar 7 años, Manuel, en la calle votado sin razón de tu puesto es una arbitrariedad inaceptable y en consecuencia pediremos pues con el estudio Gersi los resarcimientos del caso, la devolución de lo que me deben pagar por el daño que me han hecho y sobre todo por los devengados de Israel, porque yo debía haber estado 5 años, 60 meses en Israel y solamente estuve 5 meses. En consecuencia, ahí se genera un diferencial de 55 salarios que me deben, justamente porque la ley lo dice, y también los daños y perjuicios porque han dañado mi honor, mi reputación y todo esto, Manuel, lo que es lo más triste, todo esto lo tenían premeditado, está documentado de manera fehaciente con esos 31 folios que desde abril, mayo del 2018, Boza, con la anuencia de Popolicio, el canciller, y de Decel, el viceministro, tenían planificado hacer esto. Entonces, aquí no es un error, aquí hubo una planificación directa buscando a la víctima para hacerlo chichirimico en la prensa, inclusive en los folios dice ahí, hay que hacerle un escándalo mediático a Quesada, con eso está muerto, el número 1 y 2 tienen la predisposición de votarlo, inclusive hay un folio, el número 8, donde dice Rubín Abosa, cuéntale al embajador Luna que fue en su honor. Imagínate, y el 2 de julio que me abrieron el proceso disciplinario que terminó en diciembre, el 2 de julio que empezó el proceso, repito, el 9 de julio, una semana después, escucha bien, el embajador Boza le dice a Rubín en estos WhatsApps, no te preocupes, la comisión disciplinaria va a declarar la destitución y el viceministro y el ministro la aprobarán. ¿Qué significa eso? Que a la semana de haber iniciado mi proceso disciplinario, yo ya estaba sentenciado de antemano. Entonces, todo lo planificaron y no se puede tener una institución que vive de los impuestos de los peruanos, que tiene que tener honorabilidad, transparencia, eficiencia. Yo estuve en Nueva York 2 años y medio, del 10 al 13. Mira, tuve la ocasión de recibir al presidente García en septiembre del 2010. Fue a reunirse también en la Asamblea General de Naciones Unidas y se reunió con el secretario de Estado americano John Kerry. Y en septiembre del 2011, al cambio de gobierno que hubo en julio 2011, el presidente Humala también fue a Nueva York a reunirse con empresarios y también a participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, el caso suyo, ¿podría decir que es un caso aislado o conoce usted de otros casos similares, embajador Quesada? No, no conozco ningún caso similar. Este es un único caso en la diplomacia
de 200 años, la diplomacia bicentenaria de Torre-Tagle, donde un canciller Popolicio y un viceministro de Cela se ven envueltos en armar una triquiñuela, una trampa, una conspiración, todavía firmando resoluciones írritas para poder sacarme del servicio. Lo que pasa es que ellos jamás calcularon que uno iba a presentarles pues un recurso de un proceso contencioso administrativo basado en la violación del debido proceso, y tampoco calcularon, no hay crimen perfecto en esta vida, Manuel. Salieron los 31 folios de octubre del 2020, donde se muestra la conspiración, la planificación, la organización del escándalo mediático. Se muestra que los audios son enviados a Panorama y todos los audios son descontextualizados. En diciembre de 2020, Cancillería saca un informe técnico de recursos humanos diciendo que Popolicio de Cela, Voz y Rubín ha violado la Constitución, violado la ley del servicio y han cometido ilícitos penales. Y todo esto se lleva pues al expediente del Poder Judicial, y es por ello, en base a estos elementos de convicción, pruebas irrefutables y fundamentos legales, que dan mi favor de declarando improcedente la casación de Torre. Le gané el juicio de manera limpia y con la verdad. ¿Qué nos podría decir acerca de su trayectoria, embajador, desde que ingresó por primera vez al Servicio Diplomático del Perú? Sí, cómo no, yo me gradué en diciembre del 82 en la promoción Felipe de Bustamante de Negri. Luego trabajé en el ministerio del 83-84, y el 85 me fui a trabajar a la Embajada del Perú en Bélgica hasta el año 91. Luego regresé al Perú y trabajé en la Academia Diplomática. Luego del 93 al 99 trabajé como cónsul general del Perú en Frankfurt, Alemania. Luego del 99 al 2002 regresé al Perú y trabajé como director de finanzas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego del 2002 al 2005 me fui a la Embajada del Perú en La Paz, Bolivia, país limítrofe. Luego del 2005 al 2007 me fui a Río Branco, Acre, Brasil, otro país limítrofe. Luego del 2007 al 2010 regresé al Perú y me encargué de la organización de la Cumbre América Latina, Unión Europea y el Caribe de mayo del 2008, con la asistencia de 60 jefes de Estado y de Gobierno. Luego pasé a ser el director del ceremonial del Estado, trabajando con el canciller José Antonio García Belaúnde, que en paz descanse, y con el presidente Alan García, también lamentablemente fallecido en abril del 2019. Y luego fui nombrado el 2010 a Nueva York, donde estuve pues ahí 2 años y medio, y ahí tengo pues gratos recuerdos cuando me iba pues a Queens, a Brooklyn, a Nueva Jersey, a comer un buen ceviche, un buen pollo a la brasa con papas fritas. Ahí tuve la ocasión de conocerte a ti, de conocer a Alejandro Román, a Liliana Bringas, a Julio Cuestas, a Rafael Marín, a Enrique Soria, y siempre tuve una muy buena relación con la prensa peruana en Nueva York y Nueva Jersey. Inclusive iba cada 3 meses o 6 meses a un canal latino a declarar ahí sobre las actividades peruanas en Nueva York. Y bueno, es un trabajo arduo porque es una colonia bastante grande, valgan verdades. Y bueno, el trabajo era entretenido. Nueva York, como tú sabrás, es una ciudad pues multicultural que ofrece de todo. Inclusive tuve la ocasión en noviembre del 2011, aún recuerdo, de presentar a Jean-Pierre Magnet y su espectáculo Serenata de los Andes en el Lincoln Center, lo cual fue un esto. También tuve la oportunidad de difundir pues el pisco sour, que había que siempre promoverlo, ¿me entiendes? Porque es pues el trago bandera
del Perú, y los peruanos pues se han asentado en Nueva York, hay mucho emprendedor, han sabido vivir y sacar adelante sus negocios, sus restaurantes, y yo con la colonia peruana no tuve ningún problema, al contrario, siempre para ayudar, modernizamos el consulado, le cambiamos en esos años todo el equipo informático, lo limpiamos, lo pintamos y la atención, y teníamos, me acuerdo, 2 ventanillas y pasamos a tener 4 ventanillas de atención al público y tenía gente pues que trabajaba bien, también se le subió el salario al personal administrativo del consulado porque ya llevaban, bueno, no diré cuántos años reclamando, pero ya llevaban más de una década reclamando que se les subiera el salario y conmigo en febrero del 2011 se les logró subir el salario a todo el personal. Entonces, tú sabes, Manuel, pues que si tú tienes que exigir, tú también tienes que pagar bien. Y eso en Estados Unidos es una regla fundamental. Pues, o sea, si tú exiges y en un consulado que tiene 200.000 personas de clientes, por decirlo de alguna manera, y muchas actuaciones consulares de un consulado que recauda 50.000, 60.000 dólares mensuales, hay mucho trabajo para hacer. Entonces, el personal tiene que tener pues, su infraestructura informática, fotocopiadoras, materiales de escritorio, materiales de limpieza, para que puedan trabajar bien, pero también hay que pagarles bien, ¿me entiendes? Porque si no, pues la gente trabaja de mala gana y valgan verdades, sus salarios estaban bastante, ¿cómo se dice?, desactualizados y en febrero del 2011 se les actualizó de una buena manera. Entonces el personal cuando se le paga bien, pues trabaja bien, está contento, pues todo el mundo le gusta tener pues el justiprecio de su trabajo. ¿Cuáles son los planes de Fortunato Quesada luego de reincorporarse al servicio diplomático? ¿Qué es lo que piensa hacer en el futuro, embajador? Bueno, mira, lo primero que quiero hacer es la reposición y en segundo lugar reunirme pues con la alta dirección y ellos ya lo saben porque ellos han visto todas las entrevistas que he dado a los medios de prensa en el Perú, a la televisión, a los medios de prensa escrita que han salido de los artículos y saben lo que pienso porque yo siempre he hablado con la verdad y la transparencia y en consecuencia el ministerio tiene que saber sacudirse de estos 4 malos funcionarios que actuaron de una manera ilegal, inmoral, incorrecta, indecente, de falta de decencia e integridad y deslindar de todo el cuerpo diplomático. Es decir, así es la ley y hay que saber aplicarla a todo el mundo y tiene que haber justicia y transparencia. El servicio diplomático pues es la cara del país y tiene la gente que entender que no puede actuarse de esa manera firmando resoluciones irritas, no acorde con la realidad y todavía echándome la culpa a mí de que yo hice el escándalo mediático, cuando realmente los que contactaron a Panorama, los que filtraron los audios, los que armaron tweets, los que armaron opinión, fueron el embajador de Cela y el embajador Popolicio. Lo que pasa, vuelvo a repetir, cuando tú tienes un evento de esta magnitud que me dejaron en la calle, como se dice literalmente, porque me votaron, me destituyeron, yo tuve la suerte de contratar un buen estudio de abogados, que es el estudio Gersi, y con ellos empezamos con esta demanda contenciosa administrativa por la violación del debido proceso y poco a poco fuimos construyendo este crucigrama, por decirlo de alguna manera, o este rompecabezas, lo fuimos armando y escribiéndole cartas al canciller Wagner, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, al canciller Landa, al canciller Maurtua,
todo diciendo la verdad, la verdad, la verdad, hasta que se supo la verdad en septiembre, octubre y diciembre del 2020 con los folios y el informe técnico de la Cancillería. ¿Qué es lo que tendría que hacerse en Torre Tagle luego de este caso de Fortunato Quesada? Bueno, lo que tiene que hacerse es, como dije yo, que después de tener las pruebas del 2020 que demuestran que hubo el complot, la conspiración, los cancilleres después que vinieron, Wagner, Maurto, Alanda, Rodríguez Mackey, Gervasi y González Olachea, se pusieron de costado como silencio cómplice, blindando, encubriendo a Popolicio y a De Sela cuando sabían que ellos habían participado en esta conspiración. Una cosa muy clara que hay que decirlo: una cosa es que mi juicio por contencioso administrativo, por violación del debido proceso, vaya por la Corte Suprema, y otra cosa muy diferente es que la justicia institucional pregunte por qué se ordenaron grabaciones ilegales, por qué se ordenó un escándalo mediático, por qué se utilizaron las instalaciones de la embajada para grabar el programa para Panorama y por qué el canciller Popolicio y De Sela firman resoluciones irritas, falsas, faltando a la verdad, y me votan bajo la excusa de que yo hice el escándalo mediático, cuando yo, como tú comprenderás, jamás contacté a Panorama ni jamás mandé los audios, fueron ellos. En consecuencia, me votan por una excusa irreal, pero eso se llama pues el abuso de poder, el abuso de autoridad, que creen que son todopoderosos, pero siempre pues, Manuel, cuando uno actúa mal, tarde o temprano, como dice el refrán, la verdad saldrá a la luz. Y la verdad salió a la luz. Y Torretale no puede permitirse esta inmoralidad. Hoy en día hay un punto de quiebre en Torretale, tiene que enderezarse las cosas, así como el año 92 se votaron, se cesaron a 117 diplomáticos en el gobierno de Fujimori, y en octubre del 2001 el presidente Toledo, en ceremonia de Palacio, pidió perdón y los reincorporó a todos. Lo mismo tiene que haber ahora. Ahora no son 117, soy una persona, este Popolicio y este señor De Sela parece que copiaron un mal ejemplo de diciembre del 92 y se creían con todo el poder de hacer lo que hicieron conmigo. Pero cuando uno hace trampa, pues, Manuel, y hace mentiras, y hace engaños, y hace todo premeditado, cuando se hace todo mal, lo que inicia mal, termina mal. Podrán haberme sacado del servicio, todo lo que tú quieras. La verdad se impuso y tengo el respaldo de la Corte Suprema que me da la razón. En consecuencia, Torretale tiene que despercudirse de estos señores faltos de ética, faltos de moral, faltos de integridad y decencia, y recuperar su norte y su decencia, y un ejemplo para la colonia peruana en Nueva York, en Nueva Jersey, y para todos los medios de prensa que tú tienes contacto en Nueva York y en Nueva Jersey, que sepan que la verdad se impone, la legalidad se impone y la transparencia se impone. No es bueno hacer trampa ni hacer daño a nadie, y menos mentir. Ok, nuestro agradecimiento al embajador Fortunato Quesada por esta entrevista. Lo recordamos a su paso por Nueva York, en el consulado de Nueva York, aquí en Manhattan. Y si tiene algo más que agregar a esta entrevista, adelante, embajador Quesada. Bueno, lo primero, Manuel, agradecerte el interés que has demostrado por mi caso y llevarlo a la prensa, a la colonia peruana en Nueva York y en Nueva Jersey, a donde te conocí pues en el 2010, el 2013 en Nueva York. Nueva York pues es un puesto donde hay gran cantidad de peruanos,
y tengo un buen recuerdo de mi personal, de buen recuerdo de los periodistas que conocí en su momento, de las entrevistas que les daba, y por qué no decirlo, pues hay que informar a todo el mundo para que vean que la justicia, aun cuando se critica mucho, valgan verdades acá al Poder Judicial, en mi caso, la justicia de la Corte Suprema me dio la razón y bueno, esto será un ejemplo para que Torre no caiga en estas vicisitudes, no caiga en estos engaños y aprenda que no hay abuso de poder, no hay abuso de autoridad y hay que entender que el diplomático en el fondo, ¿qué cosa es un diplomático más allá de representar a un país? Es un servidor público. Y un servidor público tiene que atender a su colonia peruana, tiene que atender a los que viven en el extranjero y tiene que entender los intereses del Estado. Y créeme que los intereses del Estado no es grabar ilegalmente a un funcionario que no les cae bien y votarlo ilegalmente y arbitrariamente. No, pues las cosas hay que saber actuar con ponderación, sin arbitrariedades, sin injusticias y sobre todo sin hacer daño a nadie. Muchas gracias, Manuel, y saludo a todos los compatriotas de la colonia peruana, a todos los medios de prensa que tuve la ocasión de visitar en Nueva York y en Nueva Jersey en su momento, y cómete pues un buen ceviche y un buen pollo a la brasa ahora que tienes todas las actividades que se te vienen por el 28 de julio.